Buenos días, ¿cómo amanecieron? En este viernes tan fresco que tenemos esta hermosa mañana, les damos la bienvenida a nuestro programa Aprendamos Juntos. Estamos bien contentos de poder estar transmitiendo para con ustedes, estar aquí en esta mañana muy contentas porque Dios nos regala este lindo día y esta hermosa mañana en la que ya podemos estar, bueno, con el deseo grande de poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Ojalá que ahí se empiecen a agregar nuestras fieles hermanitas, hermanitos que por ahí se conectan con nosotros. Ojalá que puedan ir llegando, haciendo un espacio en su mañana. Yo sé que en la mañana tenemos muchas actividades que hacer. Sé que en la mañana tenemos muchas cosas en que ocuparnos, pero ojalá que usted se pueda abrir un tiempo en esta mañana y le pueda regalar esta hora, vamos a decirlo así, a nuestro Dios, para que Dios le hable en esta mañana, para que Dios nos edifique en esta mañana a través de su palabra. Y bueno, estamos viendo un tema bastante importante que abrimos el miércoles, así es que la invitación es quédese con nosotros. Si usted ya está ahí llegando, bueno, háganos el favor de empezar a compartir el video. Dele buen uso a sus redes sociales, dele un buen uso allá a su Facebook, úselo ahí, use sus redes sociales para compartir la palabra de Dios. Si usted tiene grupos a los que tal vez usted está agregada, comparta en esos grupos el mensaje de la palabra de Dios para que mucho pueblo pueda ser bendecido con la palabra del Señor. Esa es nuestra meta, mi hermano, y ese es el deseo de nosotros, de poder llegar hasta su hogar. Qué bueno que usted nos abre la puerta de su hogar a través de este medio y poder entrar hasta su hogar y poderle llevar una palabra en esta mañana. Mire que a veces escuchamos tantas noticias y la mayoría de las noticias que se escuchan el día de hoy son malas. Así es que qué bueno que nosotros aquí en esta mañana Dios nos trae buenas noticias. Siempre son buenas noticias para el pueblo de Dios. Así es que quédese con nosotros, no se desconecte. Hoy sí estoy contenta porque hoy no estoy sola, hoy sí está conmigo mi hermana Ruth, mi compañera Ruth, y estoy muy contenta de que ella me pueda acompañar en esta mañana, así es que la voy a dejar para que ella le dé un saludo esta mañana. Yo sé que ella también viene contenta de venir al programa, así es que, bueno, pues que ella nos salude. Dios les bendiga. Pues aquí estamos ya una vez más compartiendo la palabra de Dios, y fue una mañana fresca pero agradable. Ya veníamos todos abrigados en la mañana, pero sí, ya no se siente tanto el frío. Y pues aquí estamos una vez más compartiendo la palabra de Dios. Como decíamos, es importante alimentarnos de su palabra, porque es la única manera en la que vamos a empezar a crecer en la palabra de Dios, a crecer en el conocimiento de Dios, que decíamos que en estos tiempos es muy importante llenarnos de su palabra. Es muy importante no solamente llenarnos, sino practicarla, porque decíamos, estamos ya en los últimos tiempos. ¿Cuánto queda? No sabemos, quizás 1 año, 2 años, 10 años, pero son los últimos tiempos, y más por todo lo que hemos estado viendo. Entonces es necesario que nos estemos preparando, llenando de su palabra, para poder presentarnos aptos delante de Dios el día que Él decida ya venir por su iglesia. Bien importante, Ruth, y bien importante los temas que se están tratando, tanto en los servicios que son en nuestros cultos generales. Estamos tratando temas bien importantes, mi hermano, para la iglesia de Cristo, y aquí en las mañanas, bueno, estamos tratando de poderle enseñar un poquito más, darle una enseñanza que sea un poquito más, un poquito más explicada, para que podamos entenderlo. Ténganos un poco de paciencia, a veces los temas que le damos son muy extensos, pero si aprendemos a disfrutarlos, mi hermano, porque eso es lo que quiere Dios. No quiere que simple y sencillamente sea un estudio más, una clase más en la que usted pueda asistir, pero que sea nada más como una costumbre o como un día más. No, lo que Dios quiere ver en nosotros es esa hambre de aprender, ese deseo, ese deleite, porque eso es lo que debe de ser la palabra de Dios para nosotros. Debe de ser un deleite, mi hermano, que cada palabra que se nos dé, yo esté atento para estar recogiendo. Son como si estuviéramos recogiendo perlitas, Ruth, y estarlas acumulando en nuestra vida, porque cuando yo me deleito, yo disfruto la palabra, yo disfruto la enseñanza, hermano, esto a mí no se me hace aburrido. Esto a mí no se me hace una clase más, esto para mí es algo sustancioso, como cuando vamos al restaurante, Ruth, y pedimos nuestro platillo favorito.
Y no decimos qué malo, o no, estamos felices, estamos contentas de poder estar ahí y disfrutamos aquel plato que nos sirven, o cuando en casa preparamos el mejor platillo que nos gusta. Así debe de ser la palabra del Señor. Cada vez que nosotros abrimos Biblia, cada vez que venimos a una clase, que venimos a un culto, debe de ser un deleite para el Hijo de Dios poder disfrutar de la enseñanza, de la clase, porque mire, nosotros nada más somos las portavoz de la palabra, pero en sí el que nos enseña es el Espíritu Santo, ¿no? Solamente nos usa como instrumentos, pero el Espíritu Santo es el maestro por excelencia que Jesucristo dejó para la iglesia. Entonces vamos a prestarle toda la atención, y mire que los temas que estamos tratando no los hemos podido soltar de lleno porque hemos estado hablando mucho del Espíritu Santo, y en este tema que estamos viendo, hermano, que abrimos el miércoles, es un tema muy importante, porque a veces tenemos una idea equivocada, Ruth, una idea equivocada con referente al Espíritu Santo. Hemos llegado a creer, mucho creyente, que por cualquier error que uno cometa en la iglesia, en la casa, en el hogar, en la familia, inmediatamente en la mañana tenía el Espíritu Santo, pero a mediodía cometí un error, una falta ante Dios, en la tarde ya no tengo el Espíritu Santo. Entonces, mucho creyente desanimado, hermano, mucho creyente que se ha regresado al camino, otros que se han dado a criticar, a juzgar al hermano por sus errores, solamente porque creen que una persona que ya es creyente ya no tiene permiso, Ruth, o no se le puede perdonar una falta, no se le puede permitir que falle, cuando no es así. Lo vamos a estar viendo hoy en este punto. El cristiano sigue estando en su cuerpo, en un cuerpo que es terrenal, vaya, está expuesto, es una lucha constante con la naturaleza pecaminosa aún, que no ha sido erradicada del todo del creyente. Es vencida a través de tener al Espíritu Santo con nosotros, pero aún así no está exento. Y queremos marcarle muy bien eso, mi hermano, para si usted en esta mañana se encuentra tal vez desanimado, tal vez se siente que ha estado durante algún tiempo luchando con algo que no ha podido vencer, y dice usted, ya no puedo con este problema, no puedo con esta dificultad, yo creo que mejor me quedo donde estoy o me regreso para atrás. De ninguna manera. Todo lo contrario, vamos a echar mano de las armas que Dios nos ha dado, vamos a echar mano del Espíritu Santo y vamos a darle para adelante, porque Él es nuestro ayudador. Mira qué bueno. Y también dejar en claro que es lo que estamos viendo el lunes que decíamos, seguiremos pecando para que la gracia abunde, de ninguna manera, porque es cierto que el Espíritu Santo, aunque fallemos a veces, no quiere decir que nos vaya a dejar, nos vaya a abandonar, o que ya no tenemos más perdón de Dios, como dijiste ahorita. Ajá. Pero también hay que tener bien en claro de que siempre y cuando no lo estemos haciendo con alevosía y ventaja, con premeditación, ¿verdad? Así es. Porque a cabo Dios me perdona, a cabo el Espíritu no se va, y quizás sí es cierto, el Espíritu no se vaya, pero no nos vaya a pasar como estos grandes hombres de Dios que fueron escogidos por Dios, que fueron, que estuvieron al servicio de Dios, hombres que estaban en la voluntad de Dios, mas sin embargo al final de sus vidas no pudieron estar en la presencia de Dios porque creyeron, quisieron como que pasarse de listos, que a cabo Dios nos perdona. Entonces es cierto que el Espíritu Santo, como en aquellos tiempos, venía sobre una persona para cumplir el propósito de Dios. Así y a veces decimos, ¿verdad? Cómo Dios usa, o cómo el Espíritu usa a esa persona, y mira cómo anda. Pero como decíamos, a veces es para hablar al pueblo, y Dios usa hasta el mismo diablo, si Él quiere, muchos medios para poder hablar a su pueblo. Entonces es importante el entender que el que no perdamos al Espíritu Santo no nos da el permiso de hacer lo que queramos o pasarnos de listos, porque como quiera, decíamos, vienen las consecuencias, vamos a tener que pagar el pecado, pero aceptar la consecuencia, como nos decían, creo ayer, ¿verdad? Ayer en la predicación, muchas veces lo que hizo Noemí fue aceptar el error que había hecho y decidir aceptar que Dios
pues pagar la consecuencia de lo que había hecho. Entonces es bonito el Espíritu Santo, es bonito el dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque de ahí vienen muchas cosas. Es una de las herramientas más importantes. Recordemos que cuando Jesús ascendió al cielo, les dijo: les voy a dejar mi espíritu, Él es el que los va a enseñar, el que los va a guiar. Entonces, ahí no nos aparecen cuántos están conectados. Bueno, son 5, pero ya hay pero algunos nos que están aparece ahí saludando. Isaac. Dios te bendiga, qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Mi mamá, Dios le bendiga. Y pues si no me mandan saludos, no les puedo decir quién sigue ahí. Está conectado. Así es algo muy cierto, mi hermano. Por eso le estamos marcando en este tema, yo le dije en la clase pasada, 3 puntos bien importantes. Se los voy a recordar aquí un poquito para que usted vea que el tema que le estamos dando, como dice Ruth, no es un permiso para pecar, mi hermano. Simple y sencillamente que le queremos hacer ver que cuando usted está en Cristo hay mucha oportunidad de poder restaurarse. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, estamos siendo, dice la Biblia, perfeccionados. Entonces, hay mucha oportunidad para el creyente para que éste se restaure cuando siente que ya no puede, cuando siente que se cansa, cuando hay debilidad, cuando hay un problema. Siempre hay oportunidad de que se pueda restaurar. Pero vamos a estar viendo en estos 3 puntos, porque el último punto del que vamos a hablar, ya cuando nos toque la última clase, está crítico y está algo tremendo. Así es que dice aquí, el primer punto que ya le di en la clase anterior, dice: no contristéis al Espíritu Santo. Y yo le di la cita de Efesios capítulo 4 en el versículo 30, donde dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ese punto ya lo estuvimos viendo el miércoles. Ojalá que lo hayamos podido entender. Y si usted no estuvo con nosotros en esa clase, bueno, ahí está nuestro programa grabado en nuestras páginas para que usted lo pueda escuchar. Pero hoy vamos a tratar el punto donde dice: no resistáis al Espíritu Santo. Y en ese punto es en el que vamos a estar hablando, porque al finalizar nuestros temas viene uno donde dice: no apaguéis. Ahí es donde va a entrar lo bueno. Ahí es donde se tranca el serrucho. Ahí es donde. Esto se está apagando. Dice, Dios le bendiga a nuestra hermana Ceci Castellanos o Sechi Castellanos. Dios le bendiga, qué bueno que ya está aquí con nosotros. Y sí es cierto, o sea, hay estos 3 puntos que dice: no contristéis. Pero el último que dice: no apaguéis, es ahí donde se va a trancar el serrucho, donde ahora sí ya no va a haber, como decías ahorita, es un permiso que Dios nos da, o que nos da muchas oportunidades para que nosotros podamos volver a su camino, para que nosotros podamos restaurarnos. Y lo veíamos en el libro de Jueces. En el libro de Jueces, cómo Dios les dio muchas oportunidades al pueblo de Dios, cómo Dios les dio pasaron muchísimos años donde una y otra vez decíamos, Dios los perdonaba y ellos hacían lo bueno mientras que estaba el juez, pero al morir el juez volvían a hacer lo malo. Entonces, aún así, cuando ellos estaban en problemas y ellos clamaban, Dios venía y los ayudaba. Entonces vimos que pasaron muchos años, se les dio muchas oportunidades al pueblo de Israel, mas sin embargo vemos, no sé si es en Isaías o en Nehemías, donde les dicen: volveos a las sendas antiguas y vuelvan a hacer lo bueno delante de Dios. Y dice el pueblo de Dios, mas ellos dijeron: no andaremos. Entonces es ahí donde podríamos decir, es ahí donde se apaga el Espíritu Santo, donde ya no tienes más oportunidad. Porque sí, como todo ser humano, creo que todo ser humano tenemos un límite donde hasta donde podamos soportar. Así es Dios, Dios también tiene un límite donde va a decir, ¿verdad? Dice que en los últimos tiempos, en estos últimos tiempos, Dios nos da la oportunidad una y otra vez de volvernos a su camino, de volver a hacer, de volvernos a las sendas antiguas, de volver a esa sana doctrina. Pero dice que en los últimos tiempos va a ser quitado el Espíritu Santo,
va a ser quitado de nosotros y ya no va a haber más oportunidad, porque dice que el Espíritu Santo es nuestro sello para poder entrar a la presencia de Dios. Entonces, a ver, déjame. Aquí estamos poniendo problemas técnicos. Entonces, decíamos, tenemos también el ejemplo de Sansón, que decíamos que este hombre fue un milagro de Dios, nacido de una mujer estéril, fue creado por Dios. Dice que desde antes de que su madre quedara embarazada, Dios ya tenía un plan para este hombre. Y decíamos, era un hombre que venía el Espíritu Santo sobre él y hacía cosas increíbles, cosas que para nosotros podríamos decir, ¿cómo puede un hombre terminar con todo un ejército? ¿Cómo puede un hombre despedazar leones, despedazar? Entonces decíamos, si lo vemos espiritualmente, el Espíritu Santo es esa arma poderosa que tenemos los cristianos para poder, decíamos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra las huestes espirituales, y es el Espíritu Santo que nos da esa fuerza para poder combatir a estos seres infernales. Por donde nosotros le queramos buscar, definitivamente la iglesia necesita al Espíritu Santo, y es muy importante, mi hermano. El Espíritu Santo es algo de suma importancia y de mucho valor. Lamentablemente, como es alguien que dice la Biblia, el mundo no lo conoce porque no lo puede ver. Así somos también nosotros. Al Espíritu Santo en sí no se le puede ver, mi amor. No se le puede ver, mi hermano. Entonces, aquí el problema está que el Espíritu Santo se recibe a través de la fe. El Espíritu Santo está en nosotros, está en cada creyente, pero necesitamos, Ruth, que verdaderamente ponerle atención, ponerle el cuidado que él merece, la atención que él merece, porque es una persona. Es como decíamos, poníamos el ejemplo de una planta. Para que la planta pueda crecer, tienes que estarla regando todos los días y darle los cuidados necesarios para que los árboles, que se tardan más en crecer, ¿verdad? Para que esto pueda tomar la fuerza de la parte del tronco y pueda dar esas bonitas hojas o esos bonitos frutos que dan los árboles. Tienes que estarlo regando y cambiando la tierrita y quitando aquello que no le sirve, que le está impidiendo crecer. Es así con el Espíritu Santo, tenemos que estarlo alimentando. Eso sí es. Nosotros tenemos que estarnos alimentando para poder crecer o sentirnos sanos o fuertes. Es lo mismo. ¿Y por qué hemos llegado a creer, Ruth? ¿Por qué hemos llegado a creer que en sí, que el Espíritu Santo no es alguien el que nosotros tenemos que cuidar o que valorar, sino que es alguien que aunque yo haga lo que haga o ande como ande, el Espíritu Santo está comprometido a permanecer en mí? Porque así lo dice la palabra, que somos casa del Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir, mi hermano, que el Espíritu Santo siempre va a estar en nosotros, aunque haga yo lo que haga. Voy a tener que hacer algo me corresponde a mí como creyente, Dios me deja una parte de la tarea a mí, no todo lo hace Dios, mi hermano. Hay cosas que nos van a tocar a nosotros, entre ellos dice, no contristes, no resistas, no lo apagues, porque es una persona. Es como en un matrimonio, yo les daba ese ejemplo en alguna ocasión, de que es como en un matrimonio. El matrimonio se tiene que cultivar, porque si el matrimonio no se cultiva, llega un momento en el que muere la relación. Entonces, llegan los problemas al matrimonio, pero es que algo se hizo antes. Y ahorita, mire, ya hicimos aquí tiempo, pero ya tenemos aquí todo bien. Entonces, vamos a ir ahí a Hechos capítulo 7, versículo 51, que es donde tenemos nuestra cita del día de hoy. Y le voy a pedir a Ruth que ella nos dé lectura en esa cita. Dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Fíjese bien, aquí el tema es, ¿puedo perder el Espíritu Santo siendo ya creyente? Dice, muchos se hacen esta pregunta a pesar de ser miembros de una iglesia. ¿Y por qué se hacen esa pregunta, mi hermano? Dice aquí nuestro estudio
estudio, por la lucha que sostiene el creyente con la carne. No podemos decir, Ruth, que el creyente no tiene una guerra continua en contra de la carne. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos nos la va a hacer ver en muchísimas ocasiones, donde dice: ten mucho cuidado en tu lucha contra la carne, porque la carne, mi hermano, es un enemigo poderoso, Ruth. Yo creo que es el enemigo más poderoso, que a veces le echamos siempre la culpa al diablo. Así es. Pero nuestra carne, yo creo que es el enemigo más poderoso que tenemos. Muy poderoso que tenemos ese enemigo, mi hermano. Así es que tenemos que tener mucho cuidado a quién nosotros le damos poder. O le damos el poder al Espíritu Santo, el control al Espíritu Santo, o se lo cedemos a nuestra carne. Y si está el control en nuestra carne, pues bien no nos va a ir, mi hermano. Necesitamos que cederle el control al Espíritu Santo. ¿Para qué? Dice aquí, para no estar resistiendo al Espíritu Santo. ¿Qué significa resistir? Yo estuve buscando aquí un poquito el significado de lo que es resistir. Dice aquí, el Espíritu de Dios se pierde cuando perdemos la fe. Así que pudiéramos decir que cuando una persona retrocede y abandona la iglesia, el Espíritu todavía permanece en la persona. Y dice aquí, fíjese bien, que lo que es resistir al Espíritu Santo, dice Ruth, que es como cuando no te dejas vencer por alguien, cuando no te dejas controlar por alguien, como cuando el papá o la mamá nos quiere enseñar algo y tú le dices: sí, pero yo ya estoy grande, pero soy tu papá y yo te digo que esto es lo que te conviene. Sí, pero yo ya soy adulto, yo las decisiones las tomo yo. Usted ya no me tiene que decir, usted ya no me tiene que mandar, ya no me tiene que dar órdenes. ¿Has escuchado que muchos hijos así le dicen a sus padres? Sí. Que le dicen: usted ya no me diga nada. Está resistiendo la enseñanza de la mamá o resistiendo la enseñanza del papá. Le está afirmando con esa actitud que no necesita que lo siga enseñando, que él ya está grande y él puede hacer lo que él quiera o tomar sus propias decisiones. En el cristianismo pasa lo mismo, hermano. Llegamos aquí con hambre, con sed de la palabra, de ser alimentados, pero pasan meses, Ruth, o pasan años, y el creyente llega a un estado en el que, en lugar de seguir aprendiendo, llega un momento, Ruth, en el que se resiste a la palabra, se resiste a la enseñanza del Espíritu Santo. Y déjeme aclararle, hermano, cómo lo hacemos, para que usted y yo lo podamos entender bien. Porque usted pudiera decir: hermana, usted ahí dice en esa cita, no resistáis al Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos, mi hermano? Fíjese bien, el Espíritu Santo trabaja a través de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son los que enseñan a los santos en la iglesia, los que nos perfeccionan. El Espíritu Santo toma al predicador para que nos enseñe, para que nos dé una clase. Pero yo que vengo y me siento en la silla, mi hermano, a escuchar ese día el tema, yo empiezo a rebatir en mi mente, porque yo ya conozco Biblia, porque yo ya he estado en diferentes servicios, porque yo ya tengo ciertos años en la iglesia. Y en lugar de seguir recibiendo, Ruth, tal vez una corrección, en lugar de recibir un consejo, yo empiezo a decir en mi mente: pero eso no es así. No, eso lo está diciendo porque seguro le dijeron lo que yo hice. Ah, no, claro, como me conoce, pues me está dando el mensaje directo para mí. Y empezamos a resistir la palabra que ese día se quería implantar en el corazón. Y de ahí no para, hermano, porque nos vamos a la casa y a veces en la casa uno le sigue. Seamos sinceros, porque así pasa. Y empezamos, en lugar de tener un diálogo en el hogar donde decimos: oye, en la palabra hoy se nos habló de esto, qué bueno estuvo la enseñanza o la prédica. No, llegamos al hogar y agarramos más vuelo con los que están en casa y empezamos a decir que no estuvo bien, que eso no es así. Muchas de las veces, mi hermano, de esa manera se resiste al Espíritu Santo. No hay crecimiento, no hay madurez, no hay crecimiento, no hay avance en el pueblo cristiano, porque llevamos tal vez años resistiendo al Espíritu Santo y no vemos de qué manera lo hacemos. En desobedecer a veces aquí a nuestros pastores, se resiste al Espíritu Santo. Cuando usted es desobediente a sus padres, estamos resistiendo al Espíritu Santo, porque Él es el que nos enseña. ¿Me entiende? Cuando se nos hace una invitación,
se nos hace una invitación a un evento cristiano, a participar en una actividad en la iglesia, y nosotros siempre decimos un no puedo, es que tengo otras cosas que hacer. Le damos prioridad a una salida, a un trabajo, a otras cuestiones que no sean de Dios. Nosotros estamos resistiendo al Espíritu Santo y no nos estamos dando cuenta. Creemos que es algo natural, que es algo común, cuando no es así. En realidad lo que se está haciendo es lo que hacía el pueblo de Israel. En esa cita que nos acaba de leer nuestra hermana Ruth, ahí estamos hablando de Esteban, uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva. ¿Qué fue lo que sucedió en esa ocasión con Esteban? No sé si tú recuerdes un poquito de la historia de Esteban. Pues recuerdo mucho. Bueno, lo que todos recordamos, ¿verdad? Que fue apedreado, que murió apedreado. Dice que es uno de los principales mártires del Evangelio. Pero aquí hay un comentario que ahorita que estabas hablando, dice aquí en la Biblia, dice: las apasionadas afirmaciones de Esteban lo condujeron a una muerte violenta. Dice: incircuncisos de corazón y de oídos. Describe a aquellos que se sentían seguros porque habían sido circuncidados. El ritualismo no nos coloca en una buena posición ante Dios. Un cambio de corazón a través del nuevo nacimiento y de un andar en los caminos de la fe son las señales reales de una verdadera relación con Dios. Está tremendo, Ruth. Recordemos bien la historia de Esteban. Fíjese bien, ¿por qué se dio esta discusión en la que Esteban tuvo que poner a aquellos oyentes que eran del pueblo de Israel como incircuncisos de corazón, como personas que, aunque conocían la ley, que habían sido instruidos por la ley de Dios, pero estaban siendo resistentes a lo que el Espíritu quería hacer? ¿Cómo llegó Esteban a señalarlos de esa manera? Recordemos, mi hermano, que Esteban era lo que hoy mencionamos como algo tan pequeño dentro de la iglesia, Ruth, que es un diácono. A veces ahorita en la actualidad al diácono lo tenemos como una de las personas de un puesto más inferior. No es un pastor, no es un predicador, no es un levita que ministre arriba. No, es el que te recibe en la puerta, es el que acomoda las sillas, es el que en los eventos está atendiendo las mesas, el que sirve la comida. Y a veces los tenemos como en un nivel muy inferior, pero no es así, mi hermano. Recordemos que para Dios todos somos iguales, todos. El trabajo de todos en la iglesia para Dios vale lo mismo. Así es que, fíjese que este era el trabajo de Esteban. Esteban dice que atendía las mesas, era uno de los 7 diáconos, pero la Biblia registra en Hechos que Esteban tenía una sabiduría de Dios para explicar la palabra. Dice que predicaba la palabra de una manera tan tremenda, tan acertada, que aquellos que lo escuchaban no podían resistirle en la sabiduría que tenía de parte de Dios. Fíjese qué bonito es esto. Así es que cuando se dieron un enfrentamiento con Esteban, y Esteban dice que era uno de los diáconos llenos del Espíritu Santo, Apasionados por la palabra. Era tremendo, hacía señales, hacía muchas cosas, lleno con el poder del Espíritu Santo. Así es que viene y tiene este enfrentamiento con estas personas, y las personas que lo estaban escuchando, Ruth, en lugar de prestarle oído y de decir verdaderamente lo que este hombre nos está predicando es la palabra de Dios, no, todo lo contrario. Dice que incluso rechinaban los dientes del coraje, Ruth. Le agarraron un odio, un coraje, porque lo estaban viendo cómo se estaba expresando, y cómo estaba predicando la palabra, y que lo que él les decía era la verdad. Así es que voltea a Esteban y los empieza a ver y les empieza a decir: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Fíjese que les puso varias cosas aquí. Para que tú puedas resistir al Espíritu Santo tienes que ser, para empezar, una persona dura. Dice dura de cerviz. ¿Qué era la cerviz? Aquí, mi hermano, esta parte de aquí de atrás de su cuello, así se le llamaba, cerviz. Es algo que se endurecía aquí con el yugo que les ponían a los animales. Se hacía un callo duro, ya no entra nada, ya no se siente el dolor, ya se pierde la sensibilidad para poder recibir. Así es que cuando Esteban les está diciendo duros de cerviz, es que ellos habían perdido la sensibilidad a la palabra de Dios, ya no escuchaban, ya no les entraba en el corazón la palabra de Dios. Dice duros de cerviz e incircuncisos de corazón.
¿Qué quiere decir? Que tenían un corazón sucio, mi hermano, porque recuerde que la circuncisión se practicaba en aquel tiempo para la limpieza del varón. Para eso se hacía la circuncisión. Pero ya en lo espiritual, cuando se nos dice, ya no es la circuncisión hecha con mano como se hacía antes, ahora es la circuncisión del corazón. Cuando se nos habla de circuncidar el corazón, se nos está hablando de limpiar el corazón, de la limpieza del corazón. ¿Para qué, mi hermano? Para no ser un creyente que constantemente esté resistiendo. Cuando se acumula la basura, se acumula, es un área sucia, es una área donde uno no está a gusto, no estás cómodo, huele mal, no es un lugar en el que tú estés agradable. Vaya, entonces, cuando se les está diciendo incircuncisos de corazón, quiere decir que eran personas que habían dejado acumular tanto en el corazón, que constantemente estaban resistiendo la presencia de Dios, estaban resistiendo la ayuda del Espíritu Santo. Así es que, mire qué tremendo es esto, dice, incircuncisos de corazón y de oídos. Ya no escuchaban, mi hermano. ¿Tú qué crees, Ruth? ¿Habrá gente así en nuestra actualidad? Sí, mucha gente que dice, es lo que decíamos ahorita, que se creían, que querían, que por haberse circuncidado, ellos estaban seguros, ya estaban seguros y que no necesitaban nada más. Que es lo que hemos estado diciendo en varias enseñanzas, ¿verdad? Que ahí que vemos que cayeron en un estado de conformismo, vaya, que ya no quisieron buscar más de llenarse del Espíritu Santo, porque en este tiempo a los hechos ya estaba el Espíritu Santo. Bueno, desde mucho antes, ¿verdad? Pero antes decíamos en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre una persona y se iba. Pero aquí así ya en los evangelios vemos que el Espíritu Santo ya era se quedaba ya para siempre. Entonces eran hombres que ya, como decías tú, ya porque se creían ya maestros de la ley, creían ya no permitían ser enseñados. Que vemos algo diferente en Nicodemo, cuando está con Jesús, ¿verdad? Que era un maestro de la ley, mas sin embargo él sentía que algo más le faltaba y le empieza a preguntar a Jesús, y Jesús le dice, ¿te es necesario nacer de nuevo? Ruth, es que el dejarnos enseñar es para todos. No hay un rango, hermano. No porque yo sea ya un pastor, no porque yo ya sea un evangelista, eso quiere decir que ya no puedo recibir un consejo de una persona. No porque yo sea un maestro bíblico, quiere decir que no me equivoco, Ruth. Todos nos equivocamos y todos necesitamos ser enseñados, desde el predicador hasta el que se siente en una silla. Lamentablemente nos está haciendo falta mucho esa humildad en el pueblo de Dios para poder recibir la enseñanza o la corrección, mi hermano. No importa quién sea, en la posición en la que esté, el lugar que le soltaron en la iglesia, la posición que ocupa, porque muchos tienen cargos importantes, llegan a ser líderes en su iglesia, pero una vez que llegan a ser líderes, Ruth, ya no permiten ser corregidos por nadie, ya no permiten ser enseñados por nadie, y empieza un problema, mi hermano, en el que se detiene la obra del Espíritu Santo en la vida de ese creyente. ¿Por qué? Porque desde el momento, mi hermano, que yo ya no permito ser corregido y ser enseñado, inmediatamente yo empiezo a resistir al Espíritu Santo, Ruth. Yo empiezo a resistir al Espíritu Santo, entonces ya no empiezo a recibir, ya no estoy recibiendo palabra, ya no estoy recibiendo corrección, y eso es algo muy malo. Por eso aquí nos dice Esteban, ustedes lo han hecho igual que sus padres. Quiere decir que esto se transfiere, ¿no? Sí. Qué tremendo, porque los padres pueden enseñar así a los hijos, mi hermano. Y esto es un peligro, cuando se tiene ese mal ejemplo en el hogar, de padres que son contenciosos, que siempre están rebatiendo el mensaje que se dio en la iglesia, y llegan y así lo enseñan a sus hijos en casa. Entonces esos hijos crecen creyendo que la palabra que se da en la iglesia se tiene que estar cuestionando siempre. O dejan de tomarlo por parte del Espíritu Santo y empiezan a ver a la persona, que es lo que se ve mucho hoy en día. Ya el pueblo de Dios no toma la palabra como que sea parte de Dios o por parte del Espíritu Santo, sino que la toman que es por parte de la persona que está enfrente impartiendo la palabra. Entonces perdemos de vista la meta, y es cuando nos vamos desviando. Nos vamos tomando otra dirección que es completamente incorrecta. Y miren, hermano, aquí nos dice, la persona que el Espíritu Santo llenó
y deja a Dios, la persona todavía tiene al Espíritu, estamos hablando de una persona que esté viviendo una vida muy pecaminosa por algún tiempo. Esta persona, Ruth, ya es creyente, ya está en la iglesia, pero empieza a pecar, empieza a faltarle a Dios, empieza a hacer cosas que a Dios le desagradan, no una vez ni dos, Ruth. Estamos hablando de estar reincidiendo en el mismo problema o en diferentes problemas constantemente durante algún tiempo. La pregunta aquí es, bueno, esa persona puede seguir teniendo al Espíritu Santo en su vida cuando no está centrada en las cosas de Dios, le está fallando a Dios constantemente. Ruth, aquí entra algo muy importante que yo tocaba en la clase pasada. En sí, mi hermano, no es que el Espíritu Santo lo abandone de lleno y se vaya de él. No, el Espíritu Santo lo que hace es que se aparta por un tiempo. Ya no está en la vida del creyente, se aparta. Eso no quiere decir, mi hermano, que no tenga al alcance la ayuda del Espíritu Santo si esta persona clama, si esta persona dice aquí, confiesa y se aparta. Si en su mente, mi hermano, a través de que el Espíritu Santo le esté mandando mensaje a través de personas, a través de predicadores, y se llegue a convencer que lo que hizo es incorrecto, Ruth, eso no quiere decir que no pueda echar mano nuevamente, pedir perdón a Dios, corregir lo que hizo mal para volver a tener esa comunión preciosa que antes tenía con el Espíritu Santo. Queremos aclararle esto muy bien, mi hermano. Para que el Espíritu Santo, Ruth, permanezca en nosotros, nosotros tenemos que estarnos limpiando constantemente. Si no hay una limpieza constante, como lo leíamos ahorita en la cita, de corazón, una limpieza de oídos, una limpieza verdaderamente en la que estemos, no que no fallemos, Ruth, sino que estemos constantemente poniéndonos a cuentas con Dios, reconociendo, mi hermano, verdaderamente, porque el orgullo es malo, Ruth. El orgullo nos hace creer que estamos bien con Dios. El orgullo nos hace creer que yo ya soy su perfección, que yo ya no le fallo a Dios, cuando no es así, mi hermano. Estamos en esta naturaleza y necesitamos constantemente estarnos limpiando. ¿Para qué? Dice aquí, bueno, pues para que el Espíritu Santo permanezca. Y si Él por algún tiempo nos abandonó porque estábamos haciendo cosas incorrectas, bueno, la oportunidad es clamarlo. Limpiarnos, volver al camino, que mi mamá era así, que mi papá era así, que me dieron un mal ejemplo porque ellos eran bien tremendos, siempre estaban criticando al pastor, no me importa, no tengo que repetir ese patrón, sino que yo voy a ver por mi salvación, yo voy a ver por mi avance, por mi madurez, y yo hoy puedo cambiar esa actitud en mi persona y buscar verdaderamente el estar bien con Dios. Creo que es algo en lo que no hemos entendido, creo que ya lo habíamos dicho en otra enseñanza, que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, es a partir de ese momento en que nuestro Padre se convierte en Dios. Ya no podemos decir, es que esto me lo heredó mi papá o eso me lo heredó mi mamá, sino que decimos, nosotros a veces decimos, es que tengo el carácter porque así lo tiene mi papá, pero ya estando dentro del pueblo de Dios, ya siendo parte del pueblo de Dios, nuestro papá se convierte en Dios y nosotros tenemos que tener el carácter del Padre, tenemos que tener el ejemplo de nuestro Padre que es Dios. Ya no está papá, ya no está mamá terrenal. Tenemos a nuestro Dios espiritual, que Él es el ejemplo a seguir, porque así la misma palabra lo dice, ¿verdad? Nos dice el Señor Jesucristo, sean imitadores de mí, así como yo lo soy del Padre. Eso es muy importante, Ruth, y eso sí tiene que ser. Fíjese bien, hermano, dice, en la Biblia encontramos respuestas a estas preguntas que para muchos son complicadas. El estar afirmando si está o no está en determinado momento el Espíritu Santo, a veces nos complicamos en eso, porque somos muy dados a juzgar, Ruth, y a ver los errores de los demás. Ese es un batallar y es algo que es verdaderamente cierto, que estamos viendo la vida de los demás. Pero fíjese lo que nos dice, una persona que entiende o que ha entendido la justificación por la fe, mi hermano, y no por las obras, porque muchos creemos, tengo que hacer esto, esto y esto para que permanezca en mí. Porque tantito le fallo y como ya fallé en un detallito, se va a ir.
Pero alguien que ha entendido lo que es la justificación, mi hermano, a través de la fe, estamos hablando de la reconciliación que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario entre el ser humano y Dios. Ahí no entran nuestras buenas obras, ahí no entra lo buena gente que soy yo, ahí solamente entra el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue suficiente para reconciliarnos con Dios. Si usted y yo hemos entendido verdaderamente, mi hermano, que esa reconciliación con Dios únicamente es a través de la fe y no a través de que yo me lo haya ganado porque soy buena, yo puedo entender entonces también que el Espíritu Santo mora en la vida del creyente no porque siempre me porte bien, porque creemos que tenemos que traer la aureola y las alas puestas para decir que somos merecedores de que el Espíritu Santo habite en nosotros, y no es así, mi hermano. Dios nos conoce, Ruth. Así como nosotros conocemos a nuestros hijos, usted lo conoce en los defectos que tiene, usted lo conoce en lo que batalla, pero aún así usted le sigue ayudando en las tareas de la escuela, aún así usted le sigue proveyendo su alimento, aún así usted le sigue proveyendo de muchas cosas, porque es su hijo. Yo quisiera que pudiéramos entenderlo verdaderamente así, mi hermano, porque es la función que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, tal vez durante años estuviste fallando, tienes 5 años que has hecho cosas incorrectas y dices, ya no hay oportunidad para mí. No has entendido lo que es recibir de parte de Dios. No has entendido lo que es la gracia, lo que es la justificación, lo que es la reconciliación. No hemos entendido el gran amor por el gran precio que se pagó por nosotros, porque no se pagó un precio barato, Ruth. Se pagó un precio alto, mi hermano, como para que usted y yo a veces le hagamos caso al diablo, creyendo que por cualquier error, Ruth, ya Dios me soltó, ya me dejó ir, ya no luchó por mí. El más interesado, mi hermano, en que usted y yo lleguemos a la meta, el más interesado en que usted lo logre graduarse en este andar cristiano, es nuestro Padre Celestial, Ruth. Y por eso nos provee el Espíritu Santo. Dice aquí, entendamos lo que es la gracia de Dios. Entendamos lo que es ser no merecedores, mi hermano. Porque si nos fuéramos a pensar si soy o no soy merecedor de las cosas que Dios da, nadie somos merecedores, mi hermano. Porque hoy me levanté de buenas, pero en la tarde ya puedo estar de malas. En la mañana hice una acción buena, pero a lo mejor en la tarde no hice una que no era muy buena. Entonces, no es porque yo sea muy buena, no. Es por la gracia y la misericordia de Dios, y porque su misericordia no es como la de nosotros, mi hermano. Dios es bueno en todo el sentido de la palabra, y al final le vamos a aclarar bien cómo en un determinado momento el Espíritu Santo se pudiera llegar a alejar de una persona, pero no lo va a hacer porque Ruth tiene un error, porque se peina de lado y a mí no me gusta. Porque hemos llegado a creer que también es por eso. Es que se usó este color de ropa y a mí no me gusta. Y no, así no. Tantas cositas por las que discutimos el pueblo de Dios. Y creemos que ya por eso el Espíritu ya no habita en la persona. Cuando no es así, mi hermano. Necesitamos aprender a despojarnos de tantas cosas para poder entender el valor y lo que es verdaderamente que el Espíritu Santo habite en el creyente. Dice, incluso podríamos definir la reincidencia de una persona muy diferente a la de alguien que siempre hace hincapié en las buenas obras, hasta el punto de legalismo, mientras que descuida también hacer hincapié en la gracia de Dios en nuestras vidas. O sea que muchos se van por el legalismo, Ruth, y dejan a un lado la gracia de Dios. El legalismo es algo que te hace entrar en normas estrictas. Es que si no te vistes de esta manera, tú no tienes al Espíritu Santo. El Espíritu te va a abandonar. Porque muchos así han hecho esas normas. Oí una predicación donde dice, el hombre se ha encargado de poner más leyes, ¿sí? Leyes de hombres, y ni siquiera podemos cumplir las leyes que tenemos. Pero nos hicimos pesado el Evangelio nosotros solos. El Evangelio. Entonces vemos, hay oportunidad, o sea, Dios nos da muchas oportunidades y a veces no lo entendemos porque no leemos la palabra, porque dice, la palabra viene ejemplo de cuánto tiempo pasó el pueblo de Israel. Así es. De que Dios le daba una oportunidad y ellos hacían lo malo, pero veíamos cómo clamaban a Dios
y Dios en su soberanía les contestaba y les ayudaba. Le levantaba un nuevo juez. Le levantó un nuevo juez y hasta hoy en día, porque dice que Él vino a los suyos, mas a los suyos no le recibieron, pero hasta hoy en día está la promesa de que Él va a venir por su pueblo, el pueblo de Israel, primero por su iglesia, pero Él es su pueblo amado, y no porque no lo hayan querido, no porque lo hayan rechazado, Él va a decir, ¿sabes qué? Ya deséchalos, no. Hasta hoy en día, esa es la promesa de que Él va a venir por el pueblo de Israel, lo va a defender, y hasta hoy en día vemos la promesa que siempre ha estado en guerra, pero Israel siempre ha salido victorioso. Siempre. Porque Dios siempre ha sido por él. Dios siempre ha sido por él. Fíjese bien, hermano, en el pueblo cristiano hay dos tipos de creyente. Y aquí se nos llama en este estudio como los arminianos y como los calvinistas. Los arminianos dicen que creen que se puede perder la salvación, mientras que los calvinistas afirman que la salvación no se pierde. Haga lo que haga, ande como ande, la salvación no se pierde. Nosotros los pentecostales, pudiéramos decir que nosotros somos arminianos, porque nosotros creemos, de acuerdo a las escrituras, que la salvación sí se pierde, porque así nos dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Si no se perdiera, la Biblia no nos dijera que la tuviéramos que cuidar, ¿verdad? Y la Apocalipsis dice, retén lo que tiene. Para que ninguno tome tu corona. Entonces, creemos que las cosas de Dios se tienen que cuidar. Resistir. Cuando yo era niña jugábamos al juego con una cuerda. No sé si todavía se juega. Se ponían 2 equipos, allá en mi rancho había río. Entonces, se ponían 2 equipos, uno de aquel lado y otro de este lado, y con una cuerda. A ver cuál equipo ganaba. Estábamos resistiendo con fuerza y estiren, porque el equipo que perdiera, hermano, se va al agua, se cae al agua. Entonces, tú estás resistiendo constantemente para no perder, pero una vez que tú te sueltas, vas a perder. Y es lo que está sucediendo con el pueblo cristiano. Nosotros tenemos que aprender a retomarlo de Dios y a no soltarlo, porque en el momento, mi hermano, que usted suelte lo que Dios ya le ha dado, claro que se puede perder, no porque el Espíritu haya querido, sino porque yo solté. Yo perdí la fe. El Espíritu Santo mora en la vida del creyente a través de la fe, no a través de los buenos comportamientos o de los excelentes comportamientos que yo pudiera hacer. Es a través de la fe. Hoy me equivoqué, pero yo tengo fe en Dios que Él me puede perdonar, que Él me puede limpiar, que Él me puede ayudar a ser mejor. Esa fe me va a ayudar a volverme a levantarlo. Esa fe me va a ayudar a reconciliarme nuevamente con Dios. Esa fe me va a ayudar a abandonar las cositas que yo sé que están mal y que tengo que irlas perfeccionando. Esto es algo muy importante. Y mire, le voy a leer un comentario que es bien importante aquí en esta clase, porque dice: veamos la gracia de Dios y su abundancia, y que no nos va a perder porque tenemos varias luchas contra el pecado. Él sabe, Ruth, y conoce que tenemos varias luchas con el pecado. Así es que no crea que el Espíritu Santo lo va a soltar o lo va a perder nada más porque usted pelea contra el pecado al diario. Porque, Ruth, eso somos todos. Todos, desde que amanece, llego al trabajo, mi jefe me hizo molestar porque ese día el jefe tuvo un mal día o tuvo una discusión en casa y el problema se lo llevó al trabajo, llegó de malas, yo aunque iba de buenas, pero llegó, me regañó, me exigió algo que no me tocaba, me dijo una mala palabra y ya me hizo molestar, ya me hizo enojar, y ya en mi mente dije, uy, pero ojalá que lo corrieran, qué sé yo, tenemos ese tipo de reacciones, mi hermano. Entonces, eso no quiere decir, Ruth, que el Espíritu Santo te va a soltar con facilidad. ¿Por qué? Porque no eres una perfección. Recordemos, dice aquí, estamos siendo perfeccionados, y no por tu lucha contra el pecado, el Espíritu te va a perder así con facilidad. Dice, porque mientras estemos en nuestro estado preglorificado, que es el cuerpo que tenemos hoy en día, Ruth, un cuerpo que todavía no ha sido en su totalidad perfeccionado ni glorificado, hasta el día que Cristo venga vamos a recibir el nuevo cuerpo. Dice, no importa cuánto podamos luchar por la santidad, continuaremos tratando con el pecado sin importar qué tan pequeño o grande parezca ser el pecado contra el que estemos luchando. Dice, además, como arminianos, creamos que es posible perder la salvación. Sin embargo, creemos firmemente que las Escrituras enseñan que la salvación se pierde por falta de fe, mi hermano.
El Espíritu Santo usted lo puede llegar a perder por falta de fe, no por una lucha que haya tenido contra el pecado, no porque en la mañana se levantó y qué sé yo por lo que pasó, ya perdió el Espíritu Santo. No, si pierde la fe, mi hermano, eso sí es grave, hermano. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Así es que, fíjese, ahí van las claves para los que anotan. Si usted pierde la fe, ahí sí tenga miedo, mi hermano. Ahí sí, porque la fe, mi hermano, la fe nos ayuda a levantarnos de cualquier situación, Ruth. La fe nos vuelve a Dios, la fe te levanta de la peor caída que hayas podido tener. Pero si entra esa chispa de fe, dijo aquel muchacho que se alejó de la casa del padre, ya sé, volveré a la casa de mi padre. Uy, en la casa de mi padre hasta los trabajadores están bien. Le pediré perdón a mi padre y volveré a casa. Entonces, la fe, mi hermano, es la importante en la vida del creyente. Dice, no por luchas personales contra el pecado. Podemos ser santos, pero nuestra naturaleza de pecado no ha sido o no fue erradicada en el nuevo nacimiento. Todavía seguimos luchando, Ruth. Todavía, mientras que estemos en este estado aquí sobre la tierra, vamos a tener guerras, mi hermano. Vamos a tener luchas. Aquí el problema va a ser irlas perfeccionando en el día a día. No que porque ya hoy caí en un pecado, me gustó y le voy a seguir. No, sino que aprender de esa caída, aprender de esa falta que tuvimos y empezar a corregirla y seguir avanzando en el camino. Y yo quisiera que tomáramos el ejemplo del rey David. Hablando de resistir y de resistir, pues llegó un momento en el que David no resistió muy bien. Y mire que David se menciona en la Biblia como el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Ve? Todo mundo se lo sabe. ¿Qué fue lo que pasó, mi hermano, con David, con el gran rey David? Fíjese que para los que anotan, allá en los capítulos 11 y 12, se lo vamos a dejar de tarea para que usted lo lea en casa, porque están un poco largos. Si entramos ahí, no avanzaríamos nada. Pero allá en 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12, se cuenta la historia de, pudiéramos decir, de la caída de David. Una caída que tuvo, no sé si tú la recuerdas. ¿Qué fue lo que sucedió en esa ocasión? Que David decidió no ir a la guerra. Pues menciona la Biblia que está, fíjate ahorita que estaba leyendo, peleando contra los de Jabes, sí, de Galaad, que es lo que estábamos viendo en Jueces, que casi queda extinguida esa tribu de Jabes de Galaad, porque querían las mujeres para los benjamitas. Pero dice la Biblia que estaba peleando, dice que Saúl defiende a Jabes de Galaad. Entonces vemos que, no recuerdo muy bien la historia, pero entre el capítulo 11 y 12 es esa guerra y la coronación dice la coronación de Saúl, el discurso de Samuel para la coronación de Saúl. ¿Sí es esa o no? Se me dice que estás en el... No, estoy en el... Esta es en la primera. Ahí les estoy dando la cita de 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12, donde ya nos habla ahí, del rey David. Aquí vemos que manda a pelear, se enamora de esta mujer. Era una época, dice, de guerra. Era tiempo de guerra en la que el rey tenía que estar en batalla. Pero en esa ocasión decide mandar a Joab, que era su general, y lo manda a la guerra con todo el ejército, pero David decide quedarse en casa. No fue a la guerra, mi hermano. Todos conocen esa historia. ¿Qué es lo que pasó? Pues como que lo vemos un poquito ocioso ahí a David. Un poquito ocioso, dice que empieza a avanzar, a caminar por su palacio, por su terraza, y a lo lejos empezó a ver una mujer que se estaba bañando. El resto usted lo conoce, hermano, porque no se quedó en solo haber visto, sino que dice que la mandó llamar. La mandó llamar, se acostó con ella. Hubo consecuencias de ese acto que se cometió. Hubo muerte, tuvo que mandar matar al marido de esta mujer, y planeó para poder ocultar todo lo que había sucedido. Hubo muerte, hubo adulterio. Después la mujer le mandó decir que estaba embarazada. Fue
un caos, mi hermano, que se quería tapar por todas partes el pecado, pero no se podía, porque por allí en el capítulo 12, Ruth, Dios manda al profeta Natán a amonestar a David. Dios manda a reprenderlo. Y el profeta Natán, mi hermano, allí en el capítulo 12, viene haciendo, Ruth, la función del Espíritu Santo. Que tal vez cuando David, en el momento que vio a la mujer, ¿qué debió de haber hecho en ese momento? Resistir, pero no lo logró, no lo logró. Después, cuando la mujer viene y duerme con él, bien podía no haber matado al marido de la mujer, pero no aguantó, quiso cubrir el pecado de alguna manera y mandó matar al marido de la mujer. Fue un lapso de un tiempo, eso no fue en un ratito, pasó tiempo, mi hermano, en el que David estuvo haciendo todas estas acciones que ofendieron a Dios, hasta que llegó el momento en el que el profeta Natán hace la función del Espíritu Santo, porque es enviado por Dios, que es lo que hace el Espíritu Santo, viene y te dice, oye, ya llevas tiempo que estás resistiendo al Espíritu. Oye, ya tienes tiempo que estás desobedeciendo. Ya llevas tiempo que no quieres obedecerle a Dios. ¿Me entiende, mi hermano? Entonces viene el profeta y le empieza a contar aquella historia bien conocida, ¿verdad? De que aquel hombre tenía únicamente una ovejita, pero vino un viajero y en lugar de matar de las muchas que él tenía, pues mandó traérsela del pobre y la mató. Y bueno, para darle un ejemplo a David de lo malo que había hecho a los ojos de Dios. Pero a mí lo increíble de esto es que para mí, en lo personal, yo hubiera dicho que lo castiguen, que muera, porque mira todo lo que hizo. Es merecedor de que Dios le dé, pero una buena, porque siendo quien era, siendo elegido por Dios, había sido ungido con el aceite, que era representación también del Espíritu Santo. David había sido ungido por el aceite cuando el profeta Samuel derramó aquel aceite sobre su ser. Y ahora cometer un acto así, yo para mí en lo personal y para muchos pudiéramos decir, no, pues es merecedor de la muerte, porque ya sabiendo, no era ignorante, no. Sabía lo que estaba haciendo, hermano, sabía lo que estaba haciendo. Entonces, cuando cometes, podríamos decir nosotros, no, qué bárbaro, pues ahora sí, que Dios lo acabe. Pero a mí me encanta, ¿no? Porque yo con este ejemplo quiero hacerle ver al pueblo de Dios que cuando usted llegue a cometer, mi hermano, un error que para usted considera grave y que usted dice, ya no hay perdón, ya Dios no me va a restaurar, ya no me va a dar oportunidad, mi hermano, vea el ejemplo de David. ¿De qué manera va a ver usted el ejemplo de David? Ahorita le voy a dar la cita del Salmo 51, que le voy a pedir a Ruth que ella no lo lea. Porque dice aquí, dice, mientras tengamos esta naturaleza pecaminosa, seguiremos luchando contra el pecado. En última instancia, sin embargo, si realmente tenemos fe, permitiremos que Dios nos santifique continuamente y por lo tanto seremos cada vez más santos a medida que nos conformemos a su imagen. La falta de fe en Cristo trae justo lo contrario. Es increíble cuando un cristiano pierde la fe, mi hermano. Fe es no creer que ya Dios puede hacer algo en mí. Cuando yo pierdo la fe, yo digo, ya Dios no me puede restaurar, ya Dios no me va a perdonar, ya Dios no me va a sacar adelante en medio de esta dificultad. Pero cuando yo tengo fe, en Dios, y yo conozco verdaderamente a Dios, yo conozco que Dios es un Dios de misericordia, ¿no? Aunque yo le haya fallado y me duela en mi corazón se parta en dos porque diga yo le fallé a Dios, porque eso es reconocer, mi hermano, que duela el haberle fallado a Dios. Entonces yo vuelvo verdaderamente con un corazón arrepentido, aceptando las consecuencias. ¿Por qué? Porque mire que cuando el profeta amonestó a David, le dijo, el hijo que te van a hacer va a morir. Y muere el hijo, pero cuando el hijo muere, nunca vemos a David reclamándole a Dios, que hubiera dicho, por eso el niño qué culpa tenía, y mira, no, dice la Biblia que se levantó del ayuno, que se levantó donde estaba en silicio y en ceniza, dice que se baña, se pone ropa limpia, se sienta a comer, entró al santuario y adoró a Dios.
porque él aceptó las consecuencias de su error. Qué bonito es, mi hermano, cuando usted y yo pasemos por un momento de todos le fallamos en alguna ocasión a Dios, pero cuando estamos pasando las consecuencias de nuestros errores, las consecuencias de nuestro pecado, decirle a Dios: no tengo nada que reclamarte, no tengo nada que reprocharte, porque estas son consecuencias de mis errores. Y como decimos nosotros aquí a los mexicanos, ¿no? Aguantar vara. Aguantar vara en cuestión de que hasta que pase el proceso, mi hermano, hasta que pase el proceso, y alabar y glorificar a Dios, porque Dios está haciendo lo justo. Y allí en el Salmo 51 vemos la oración de David cuando éste se vuelve a Dios. Y la Biblia registra que el pecado de David fue perdonado porque era digno de muerte. Y el profeta le dijo: Dios ha remitido tu pecado y no vas a morir. Fíjense qué tremendo es cuando hay un corazón que aunque estuvo resistiendo y resistiendo y resistiendo al Espíritu, pero llega un momento en el que se arrepiente. ¿Quiere que le leamos el Salmo? Hoy está. Y es una oración excelente, que hemos hablado mucho de esta oración. Sí. Es una oración de arrepentimiento, porque le dolió haber falladole a Dios. Porque muchas lágrimas de cocodrilo, sí, decimos nosotros. Somos tan listos de decir, ¿verdad? Voy a cometer o voy a hacer lo mismo que hizo David y ya le pido perdón a Dios y Dios me perdona, pero vemos que él sí se arrepintió, porque muchas veces hay, que, ¿cómo dicen? Oración por temor. De remordimiento. O por temor a lo que Dios te vaya a hacer. Pero esta fue una oración de arrepentimiento. Y dice... Aquí Ruth nos va a leer el Salmo 51 y con este salmo vamos a cerrar, porque el tiempo ya se nos está yendo. Entonces vamos a cerrar con el Salmo 51, que Ruth nos lo va a ir leyendo ahí pausadito, préstale bastante atención, y si después usted lo puede leer en casa, véalo como un ejemplo, hermano, de cuando nosotros hemos durante años, durante meses resistido al Espíritu Santo, pero usted llega a reconocer que le ha fallado a Dios, y mire qué hermoso salmo el que le vamos a leer en esta mañana. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¡Qué tremendo! Cerramos con broche de oro. Estamos cerrando con broche de oro porque, hermano, fíjese cómo termina el salmo. David está rogando a Dios, está clamando a Dios y le dice: renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Hermano, cuando hemos resistido al Espíritu Santo, estas son palabras claves para volver a tener la comunión con el Espíritu Santo, para que usted no pierda la comunión con el Espíritu Santo. Es un clamor que sale de dentro del corazón con un arrepentimiento genuino y sincero, en el que le decimos a Dios:
no vayas a quitar de mí tu Santo Espíritu, porque sin Él yo qué voy a hacer, a dónde voy a ir. Y Él reconoce al finalizar, me encantan los últimos versos, porque dice, porque no quieres sacrificios que yo los daría, no quieres holocaustos, o sea, no quieres, déjeme decírselo así, solamente buenas obras, mi hermano. Yo vengo y pago mi diezmo, yo vengo y pago mi ofrenda y con eso ya estoy bien con Dios. No, mi hermano, estamos equivocados con eso. Mucha gente cree que por dar ofrenda o por dar su diezmo, ya con eso pagaron. Como si estuviéramos en la religión que decíamos, tradicional, en la que pago indulgencias. Aquí no es así. Como los cultos corruptos que decíamos de Micaías, de cómo ofrecían y solamente con dinero, con ofrendas, ya con eso. ¿Qué es lo que vemos hoy en la iglesia universal? Sí sucede. Y eso no es así, mi hermano, porque aquí David reconoció y dijo, yo que era el rey, era el rey, tenía en sus manos todo lo mejor que podía ofrecerle en el tabernáculo a Dios. Podía llevar los mejores becerros a ofrecer, las mejores ofrendas a ofrecer en el tabernáculo, pero reconoció y dijo, ni con todo lo que tengo en mis manos es suficiente para reconciliarme con Dios. Yo sé qué es lo que Dios quiere para que, vamos a decirlo así, mi hermano, para que el Espíritu Santo siga en comunión con nosotros. Dice aquí, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, para que el Espíritu Santo no se aparte de nosotros. Cuando le hemos estado resistiendo y volver a tener esa comunión con Él, se necesita el espíritu quebrantado. Dice, al corazón contristo y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrendas del todo quemadas. Toda ofrenda, mi hermano, que después usted traiga al altar, sea de alabanza, sea monetaria, sea con sus manos, sea usted mismo una ofrenda a Dios, todo lo que después pueda hacer, todo va a estar bien. Pero lo primero es restaurar nuestra comunión con el Espíritu Santo. Lo primero es quitar lo que decíamos en la cita de Hechos, quitar el oído que no escucha a Dios, quitar ese endurecimiento de nuestra cerviz que no nos permite que entre la palabra, quitar esa suciedad del corazón que no nos deja entrar la palabra, porque eso es estar resistiendo al Espíritu. Hagamos esa oración que hizo David en esta mañana, hermano, o en el transcurso de este día. Dígale al Señor, Señor, para mí es muy importante tu Espíritu Santo, y si yo he tenido tiempo en el que he estado resistiendo tu presencia, he estado resistiéndome a tu voz, he estado deteniendo que tú me hables, pues perdóname en esta mañana, perdóname y ayúdame a volver a esa comunión contigo, para que la presencia de tu Espíritu Santo siempre esté habitando en cada uno de nosotros. Ojalá y que así sea, Ruth. No sé si alguien nos puso algún comentario ya para cerrar. No. Dios le bendiga a nuestra hermana Lucelena, sí. a Iris Herrera, Estefanía García, a Esther, a Abraham, muy bien, a nuestra hermana Nereida, nuestra hermana Nereida, y también saludos a Josué, a Josué, a nuestra hermana Lisa y a nuestro hermano Chuy. Perfecto, les mandamos un saludo hasta por Arthur. Qué bueno que pudieron estar con nosotros en esta mañana, mi hermano. Este tema es un poco extenso, hasta aquí vamos a quedarnos, pero en este punto de no resistir al Espíritu Santo es un punto un poquito largo. Lo vamos a dejar abierto, lo vamos a dejar a continuación, no lo hemos terminado. Ya después lo vamos a estar continuando, porque es muy importante entender todo esto muy clarito, para poder ser cristianos que estemos avanzando en el camino. Así es que hasta aquí nos vamos a quedar en esta mañana. Vamos a orar por ustedes. Yo le voy a pedir a Ruth que ella nos dirija en esta oración. Ruth, ora y bendice al pueblo de Dios, y vamos a pedirle a Dios que ellos puedan tener un buen fin de semana, para que puedan disfrutar todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así es que cierre sus ojos donde usted se encuentra y vamos a estar orando. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por el consejo de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque una vez, Señor, nos recuerdas que es necesario, Padre, que estemos llenos de tu Espíritu Santo. Padre, que no resistamos a tu Espíritu, Señor, y que haya en nosotros esa humildad, Padre, de reconocer cuando fallamos. Padre, que siempre
corramos, Padre, ante tu presencia, que siempre que cometamos algún pecado, Señor, sabemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos siempre y cuando, Señor, esté en nosotros un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento como lo acabamos de leer, como el rey David, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Padre, yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que se tomó el tiempo, Padre, para escuchar el consejo de tu palabra. Sé tú en ellos, Señor. Bendícelos, Padre. Ayúdalos en todas las cosas que vayan a hacer durante este día, Señor. Sé tú en cada uno de ellos, Padre, y redarguye en cada corazón, Señor. Padre, si es necesario quitar todavía esas cosas, Padre, que nos están impidiendo, Señor, tomar estas promesas que tú nos has dejado, y esta promesa del Espíritu Santo, Señor, que es el que nos va a ayudar, Señor, a llegar a la meta, que es el que nos va a decir cuando estemos haciendo las cosas mal, que es el que nos va a decir cuando estemos haciendo también las cosas bien, Señor. Ayúdanos, Padre, a buscar cada día más y más la llenura, Señor, de tu Espíritu Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos y sé tú con ellos en este día, Señor. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues le mandamos un saludo, mi hermano, esta mañana, y gracias por haberse conectado con nosotros. Aquí lo vamos a esperar. Bueno, el día del domingo tenemos nuestra transmisión del culto, y tenemos el lunes fiesta. Tenemos el lunes a las 10 de la mañana en Un Tiempo con Dios. Conéctese aquí con las muchachas que van a estar transmitiendo en su programa. Y bueno, pues le deseamos, mi hermano, que tenga un excelente fin de semana, que Dios le bendiga y le prospere en todo lo que tenga que hacer, y hasta la próxima. Aquí lo esperamos. Dios les bendiga.